¿Alguna vez has probado la muerte? No la de verdad, la de plomo y sangre. Hablo de la otra, la muerte lenta, silenciosa, que sucede cuando pasas años huyendo de ti mismo, hasta que no queda nada que reconocer en el espejo. Yo estaba muriendo así desde hacía 10 años, un día a la vez, en la soledad de la cabina de mi tráiler. Mi nombre es Julio, y yo era un fantasma manejando una tumba de 18 ruedas por el desierto, hasta la noche en que una mujer, con todo el infierno pisándole los talones, me detuvo en medio de la nada y me ofreció una elección: seguir siendo un fantasma o arriesgarlo todo por una oportunidad de sentir la sangre correr por mis venas de nuevo. No lo dijo con esas palabras, claro. Lo que dijo fue: maneja. Y por primera vez en una década obedecí a algo que no era mi propio miedo. Mi vida, o lo que yo llamaba así, era una línea recta y predecible. La cabina de mi Kenworth, el valiente, era mi mundo. Allí dentro, las reglas eran mías. El radio, siempre, apagado para no oír noticias de un mundo del que me había divorciado. El celular en silencio, ignorando las llamadas de mi hermana, la terca arqueóloga de la familia que insistía en excavar a un hombre que ya se había convertido en ruinas. El único eco del pasado era una foto descolorida de mi exesposa Ana y nuestra hija, Sofía, pegada en el tablero. Eran mis santas particulares, testigos del error que me costó el derecho a ser llamado esposo y padre. Un error estúpido, una carga que no sabía, que llevaba y que me transformó en carnada, en chivo expiatorio. Desde entonces, la soledad se convirtió en mi penitencia, una armadura pesada, pero segura. Aquella noche, la carretera decidió que mi condena ya había sido cumplida. Todo comenzó como una pesadilla familiar. Destellos, rojo y azul, pulsando en el retrovisor, rasgando la oscuridad del desierto de Sonora. Mi corazón, un motor viejo y cansado, falló un latido. El aire se volvió denso. El sudor frío me escurrió por la nuca. Aquel miedo crudo, la misma bilis que me subió por la garganta 10 años atrás, estaba de vuelta. En el acotamiento, la patrulla parecía un depredador agazapado en la noche. Una patrulla Dodge Charger de la Guardia Nacional. Pero era solo una, y no traía la sirena puesta. En el desierto, el silencio y las torretas encendidas son el presagio de problemas que no aparecen en los informes oficiales. Contuve la respiración, con las manos pegadas al volante. Me repetí a mí mismo que todo estaba en orden, que era rutina, pero la parte de mí que vivía en alerta, la parte que nunca más durmió en paz, lo sabía. La rutina acababa de ser atropellada y abandonada a su suerte a la orilla de la carretera. Y entonces, la puerta del Charger se abrió y la noche parió una única figura, una mujer, sola. Eso ya era lo suficientemente extraño como para ponerme la piel de gallina. Se movía con una economía de gestos que era casi mortal. No era el andar de quien está en control, sino el de quien está siendo cazado y necesita moverse como un cazador para sobrevivir. La luz de la luna la envolvía, pero era la tensión que emanaba de ella lo que la iluminaba de verdad. Una energía tan cargada, tan peligrosa, que podía sentirla vibrar dentro de la cabina. Se detuvo junto a mi ventanilla, el rostro parcialmente oculto por la sombra de la gorra. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad febril. No me veía como un hombre, me veía como una ruta de escape, una herramienta, una oportunidad, antes de sumergirnos de lleno. Me encantaría saber desde dónde estás siguiendo esta historia. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Déjame tu comentario abajo y dime de dónde eres. Adoro leer cada comentario y sentir esa conexión. Ahora, prepárate para conocer la travesía que comenzó en ese preciso momento. Una travesía que me forzó a confrontar al fantasma en el que yo mismo me convertí.
Vas a aprender cómo, a veces, la única manera de salvarse es arriesgándolo todo para salvar a alguien más, y cómo el coraje puede encontrarse en los lugares más oscuros e inesperados. Volvamos a aquella noche. No lo pidió, lo ordenó. Documentos. Su voz era como vidrio roto, afilada, pero llena de grietas. Le entregué los papeles por la ventanilla, los tomó, pero sus ojos no se apartaron de los míos. Era una prueba, una evaluación. No estaba revisando mi nombre ni el registro del camión. Estaba midiendo mi miedo, sopesando mi alma. Barrió el interior de la cabina con una mirada rápida, deteniéndose una fracción de segundo más en la foto de Ana y Sofía. Quizás vio allí a un hombre que un día tuvo algo que perder. Devolviéndome los documentos, fue directo al grano, sin rodeos. Necesito que me lleves a Hermosillo, ahora. La frase quedó flotando en el aire frío del desierto, absurda y terriblemente seria. Una parte de mí, el viejo Julio cínico y asustado, quiso reírse en su cara. Señora, esto es un tráiler, no un puto Uber. Y usted tiene una patrulla nuevecita ahí atrás que, seguro, corre más que esta carcacha. Las palabras estaban en la punta de mi lengua. Ya estaba listo para cerrar la ventanilla y acelerar, para huir de ese problema como siempre huía. Pero ella se adelantó. «Están buscando el coche», dijo, bajando la voz a un susurro conspirador que me dio un escalofrío. Un Charger de la Guardia Nacional. No un Kenworth cayéndose a pedazos que cruza el desierto cada noche. La forma en que dijo «ellos» transformó la noche en algo vivo y amenazante. Ellos, la entidad sin rostro que hace que una oficial federal abandone su patrulla y su orgullo. Antes de que pudiera procesar el tamaño del lío, actuó. Con una rapidez que me tomó por sorpresa, rodeó el frente del tráiler, abrió la puerta del copiloto y se metió de un salto. La acción fue tan repentina, tan invasiva, que me quedé paralizado. Junto con ella, entró un maletín de metal plateado que arrojó sin ceremonia en mi camarote. El golpe sordo del objeto contra el colchón fue como el sonido de una puerta de celda cerrándose. Mi prisión, mi santuario de soledad había sido invadido. Cerró la puerta con seguro y el pequeño espacio de la cabina se encogió, súbitamente lleno de su olor. Una mezcla de polvo, adrenalina y algo más, algo metálico y ligeramente dulce como el miedo. «Órale», dijo, con los ojos fijos en el retrovisor. «Maneja». Entonces vino la advertencia, la regla más importante del peligroso juego en el que acababa de ser reclutado sin siquiera saber que había una audición. Se giró hacia mí y por primera vez vi la profundidad del abismo en sus ojos. Ya no había autoridad allí, solo una desesperación tan absoluta que era casi una fuerza de la naturaleza. «No hagas preguntas, no te detengas hasta que yo te lo diga, y lo más importante», hizo una pausa, inclinándose ligeramente en mi dirección, la voz apenas un soplido. «Por tu vida, Julio, no abras ese maletín, no intentes ver qué hay adentro». Sabía mi nombre, lo había leído en mi licencia, y al usarlo lo hizo personal. Ya no éramos un trailero anónimo y una policía genérica. Éramos Julio y ella, y entre nosotros, en mi camarote, estaba ese maletín, pulsando con un secreto que valía mi vida, el instinto de supervivencia, el mismo que me mantuvo vacío y a salvo durante una década, gritaba dentro de mi cabeza. Era un coro de sirenas y alarmas. «Échala, llama a la policía de verdad, huye, es una trampa, igual que la otra vez». La imagen del rostro lloroso de mi hija, el sonido de la puerta de mi casa cerrándose por última vez, todo volvió de golpe. Construí murallas alrededor de mi corazón para no volver a sentir aquello nunca más. Y ahora,
El peligro no estaba tocando a la puerta, estaba sentado en el asiento del copiloto. Abrí la boca para mandarla al diablo, pero mis palabras murieron, porque vi su mano, la que no estaba cerca de su pistola. Estaba sobre su regazo, y temblaba incontrolablemente, un temblor pequeño, pero violento. La guerrera estaba aterrorizada, y en ese temblor no vi una amenaza. Vi un reflejo, el reflejo de un hombre que un día también tembló de miedo, solo y sin nadie en el mundo que le tendiera la mano. Con la garganta seca y el estómago en llamas, no dije nada. Solo quité el freno de mano y sentí al valiente empezar a rodar, pesado y lento, de vuelta a la oscuridad. No la estaba salvando a ella. Quizás, de una forma enfermiza y suicida, estaba intentando salvarme a mí mismo del hombre en el que me había convertido. El valiente se detuvo con un gemido cansado frente a las bombas de gasolina oxidadas de lo que un día fue una gasolinera de Pemex. El lugar era un esqueleto. La pintura verde y roja se descarapelaba de las paredes como piel quemada por el sol, y el viento silbaba un lamento fúnebre a través de los vidrios rotos de la tiendita. El silencio que siguió al apagar el motor fue aún más profundo que el de la carretera. Era el silencio del abandono, de la decadencia. Apagué los faros y la oscuridad nos tragó por completo por un instante, antes de que nuestros ojos se acostumbraran a la luz pálida de la luna, que pintaba todo con un tono plateado y enfermizo. El aire estaba quieto, cargado con el olor a polvo viejo y óxido. Era el escenario perfecto para un encuentro con fantasmas, y sentía que estaba a punto de conocer a algunos nuevos. Hice mi teatro. Abrí la puerta con un suspiro irritado. Tomé un bidón de plástico con agua que siempre llevaba y una llave de tuercas grande de la caja de herramientas. Cada movimiento estaba calculado para parecer auténtico. «No tardo», murmuré sin mirarla. Con un rechinido de protesta, levanté el pesado cofre del valiente, creando una barrera de metal entre nosotros. Fingí estar examinando las mangueras, el tapón del radiador, cualquier cosa. Por el rabillo del ojo, la vi bajar del tráiler. No se relajó. Permaneció de pie junto a la puerta del copiloto, una estatua de vigilancia, con la mano derecha posada casualmente sobre el muslo, a centímetros de su pistola. Sus ojos no estaban en mí. Estaban barriendo la oscuridad a nuestro alrededor, el desierto, las ruinas de la gasolinera. Era una leona protegiendo su territorio, y yo era el extraño al que había dejado entrar en la jaula. Fue un sonido lo que me dio la excusa que necesitaba. El aullido distante de un coyote, quizás, o solo el viento jugando una mala pasada. Pero fue suficiente. Su cabeza giró bruscamente en dirección al sonido, que venía de la parte trasera de la estación. Dudó por un segundo, mirándome a mí, y luego a la oscuridad. Su instinto, la necesidad de asegurarse de que el perímetro estaba seguro, venció a la desconfianza en mí. «No te alejes del camión», ordenó con la voz baja y firme, y entonces se fue. Sus pasos eran casi silenciosos sobre la grava mientras rodeaba el costado del tráiler y desaparecía detrás de la pared en ruinas de la tienda. El corazón comenzó a latirme en la garganta. Era ahora o nunca. El reloj estaba corriendo. Sus 5 minutos habían comenzado. Dejé caer la llave de tuercas al suelo. El sonido metálico pareció un disparo en el silencio. En 3 zancadas estaba en la puerta del copiloto que ella había dejado sin seguro. Tiré de la manija, el clic sonando como una explosión. Ahí estaba, el maletín de metal plateado, reposando en mi camarote como una bomba de tiempo. Lo agarré. Era más pesado de lo que parecía, frío al tacto. Mis dedos sudorosos buscaron un cierre, un botón, cualquier cosa. Nada, solo una pequeña cerradura de combinación de 3 dígitos, 1000 combinaciones posibles. 0 tiempo. El pánico comenzó a subir, helado, por mi espina dorsal. Podría volver en cualquier segundo,
Probé 000, nada. Probé 1, 2, 3, nada. Cada segundo que pasaba era una eternidad de agonía. La desesperación genera soluciones brutas. Miré la llave de tuercas que había dejado caer al suelo. Era pesada, sólida. Volví, la recogí y entré en la cabina, cerrando la puerta detrás de mí para amortiguar el sonido. El espacio pareció encogerse. Coloqué la punta de la llave en la ranura del maletín, junto a la cerradura, e hice palanca. 1, 2 veces. El metal solo se rayó. La frustración me quemaba. Hice palanca de nuevo, con todo el peso de mi cuerpo, con toda la rabia y el miedo acumulados en esa noche. Oí un crujido, un gemido de metal retorciéndose, y luego un clac agudo y satisfactorio. La cerradura había cedido. Por un momento me quedé quieto, solo respirando, el sudor corriéndome por la frente. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la tapa. Con el corazón en la boca la levanté. No había dinero, no había drogas. Mi primer pensamiento, una mezcla de alivio y decepción, me tomó por sorpresa. El contenido era casi burocrático, y eso era, de alguna manera, mucho más aterrador. Adentro, acunado en espuma gris, había un teléfono satelital, robusto y negro, junto a 2 baterías de repuesto y una pequeña libreta de notas con la cubierta de cuero manchada, una mancha oscura y rojiza que reconocí de inmediato. Era un kit de supervivencia, un kit de denuncia. El maletín no era para proteger un tesoro, era para proteger la verdad. Y la verdad, estaba a punto de descubrir, era mucho más peligrosa que cualquier fortuna del cartel. Mi dedo tembloroso se cernió sobre el teléfono. La pantalla estaba encendida, mostrando un único icono, un sobre, indicando un mensaje de voz guardado. No era un mensaje recibido, era una grabación hecha en el propio aparato. Era un testamento. Abrir el maletín había sido cruzar una línea. Apretar ese botón sería saltar al abismo de cabeza. Todas las fibras de mi ser gritaban que cerrara el maletín, que lo pusiera de vuelta en el camarote y regresara a mi teatro con el motor. Pero no podía. Ese Julio que se contentaba con la ignorancia había muerto unos kilómetros atrás, en aquel camino de tierra. Necesitaba saber. Con la respiración contenida, apreté play. El sonido que salió del pequeño altavoz llenó la cabina y me heló la sangre. Primero, estática y el sonido del viento, muy parecido al que soplaba afuera. Luego, una respiración, rápida, jadeante, aterrorizada, el sonido de alguien corriendo, de pies arrastrándose en la tierra, y entonces, una voz, un hombre, joven, sin aliento. No estaba hablando, estaba susurrando con una urgencia desesperada, como si cada palabra fuera la última. Grabación de emergencia, oficial Javier Peña. La escolta era una trampa, nos traicionaron. Su voz falló, ahogada por el pánico. El comandante Silva, fue Silva, nos vendió al cartel. Está aquí. ¡Ay, Dios, está! La grabación fue cortada por un sonido sordo, un golpe húmedo, seguido por el ruido inconfundible de un disparo de arma de fuego, amortiguado, pero claro. Y después, solo el sonido del viento. Silencio. Me quedé paralizado, con el teléfono en la mano. La voz del oficial Peña resonaba en mi cabeza. Ya no era una sospecha, una teoría. Era un hecho, grabado en los últimos segundos de la vida de un hombre. Jimena no estaba huyendo del cartel, estaba huyendo de su propio comandante. No era una criminal, era una testigo, la única testigo. El maletín era su póliza de seguro, la voz de su compañero muerto, y yo, el idiota, el cínico, el cobarde, acababa de profanar su tumba. El peso de lo que había hecho me aplastó. Miré el maletín forzado, el teléfono en mis manos, y mi asquerosa autocompasión se transformó en una vergüenza abrumadora. Ya no era un trailero. Era el guardián del último aliento de un
Hombre honesto. Un ruido de grava siendo pisada afuera me sacó del trance. ¡Mierda! Estaba volviendo. No había tiempo para esconder, para arreglar, para fingir. El daño estaba hecho. La puerta del copiloto se abrió con un rechinido y ella apareció. Sus ojos pasaron por la oscuridad de la cabina y se posaron en mí. En mí, sentado en su asiento, con el maletín forzado en mi regazo y el teléfono de su compañero muerto en mi mano. La máscara de control que llevaba se desintegró. Vi una ola de emociones pasar por su rostro, shock, incredulidad y luego un dolor tan profundo, una traición tan cruda, que fue como recibir un puñetazo. La confianza que había depositado en mí, por pequeña que fuera, había sido hecha pedazos. Y, en ese exacto instante de confrontación silenciosa, mientras el abismo se abría entre nosotros, un nuevo sonido surgió en la distancia. Débil, pero inconfundible, el sonido de motores, y, cortando la oscuridad del desierto, un par de faros. Luego otro. Nos habían encontrado. El mundo se encogió y se redujo al rostro de Ximena, iluminado por la luz fantasmagórica del teléfono en mi mano. La traición en sus ojos era una herida abierta, más impactante que cualquier disparo. Pero no había tiempo para acusaciones, no había tiempo para mi vergüenza. Los faros que cortaban la oscuridad del desierto eran como los ojos de Dios, y él no parecía estar de buen humor. Con una velocidad que desmentía su herida y su cansancio, se proyectó hacia adentro del tráiler, cerrando la puerta con una fuerza que hizo temblar al valiente entero. «¡Apaga todo!», gritó, su voz ya no la de una oficial, sino un aullido primitivo de supervivencia. «¡Apaga el teléfono! ¡Vámonos, Julio! ¡Órale!». Por un segundo paralizante me quedé ahí, congelado. El sonido del disparo en la grabación aún resonando en mis oídos. La voz del oficial Peña mezclándose con el sonido creciente de los motores que venían a llevarnos al infierno. La muerte ya no era una metáfora sobre mi vida vacía. Era un par de camionetas negras viniendo a 150 kilómetros por hora y estaba a punto de llegar. Su grito fue el rayo que me partió. El instinto, la más antigua y poderosa de las fuerzas, tomó el control. Arrojé el teléfono y el maletín forzado al suelo de la cabina como si quemaran. Mi mano, que antes temblaba, encontró la llave en el encendido con una certeza mortal. La giré. El motor del Kenworth rugió de vuelta a la vida, un trueno de diésel que rasgó el silencio del desierto, un grito de desafío contra la noche. Era mi valiente, mi guerrero, y estaba despertando para su primera batalla de verdad. Sin pensar, pisé el embrague y metí la primera velocidad con un tirón que nos sacudió los dientes. Pisé a fondo el acelerador. Las 18 ruedas patinaron en la grava suelta por un instante y luego, con una sacudida violenta, el camión se lanzó hacia adelante, escupiendo una nube gigantesca de polvo y piedras hacia atrás, una cortina improvisada para nuestros cazadores. Ni siquiera había encendido los faros todavía. Estábamos manejando a ciegas, guiados solo por la adrenalina y la certeza de que quedarse quieto era morir. En el retrovisor, las luces de ellos se balanceaban descontroladamente mientras entraban en el terreno accidentado de la gasolinera abandonada. 2 Chevrolet Suburban, negras, vidrios polarizados, sin placas. Carros de sicarios, carros de gente que borra a otras personas de la existencia. En cuanto el valiente encontró la tracción del camino de terracería, de nuevo encendí los faros. La pista estrecha y llena de baches se reveló frente a nosotros. La persecución había comenzado. El volante del tráiler parecía vivo en mis manos, saltando y tratando de escapar con cada bache y cada piedra. Maniobrar a esa bestia de 40 toneladas a alta velocidad en un camino que apenas servía para una pick-up era como intentar bailar ballet en un terremoto. Y detrás de nosotros,
Los lobos se estaban acercando. Las Suburban eran más ágiles, más rápidas. En cada curva, la luz de sus faros invadía la cabina, bañándonos en una luz blanca y cegadora, recordándome lo cerca que estaban de alcanzarnos. La mujer a mi lado, Jimena, se había transformado. La vulnerabilidad, la rabia por mi traición, todo había sido guardado en alguna caja de hierro dentro de ella. Ahora era pura eficiencia. La mitad de su cuerpo estaba girada hacia atrás, los ojos fijos en la persecución, transformando el caos en información táctica. 2 camionetas, narró con la voz firme, cortando el ruido del motor. Al menos 4 hombres en la primera, no alcanzo a ver la segunda. Nos están ganando terreno en la recta. No dejes que se te pongan al lado. Ya no era una pasajera asustada, y yo ya no era un conductor reacio. Éramos una unidad, un equipo forjado en el fuego de la desesperación. Ella era mis ojos en la retaguardia, y yo era las manos que nos mantenían 1 metro por delante de la muerte. La tensión entre nosotros no había desaparecido, pero había sido encapsulada por una burbuja de supervivencia mutua. Discutiríamos mi traición después, si es que había un después. El primer disparo sonó como un latigazo, seguido por el zumbido de algo pasando cerca de mi ventanilla. Instintivamente me agaché y el tráiler se desvió peligrosamente hacia la izquierda. «¡No hagas eso!», gritó Jimena. «¡Mantén el camión derecho! ¡Están tratando de poncharte las llantas!». Luego, una serie de impactos metálicos, como granizo pesado, golpeó la parte trasera de mi remolque. «Pank, pank, 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 pank». Cada sonido era una violación, una agresión personal contra mi valiente, contra mi mundo. El miedo era algo frío y sólido en mi garganta, pero algo más estaba empezando a burbujear por debajo. Rabia, una rabia pura y profunda. Estaban disparándole a mi casa, estaban tratando de matarme en mi santuario, y la imagen de mi rostro asustado, del Julio víctima, comenzó a ser reemplazada por la imagen del rostro decidido de un hombre que se negaba a morir de rodillas. Yo no era un policía, no era un soldado, pero por Dios, era trailero, y esta era mi carretera. Mi mente, que conocía cada curva, cada atajo y cada peligro escondido del desierto de Sonora mejor que la palma de mi mano, comenzó a trabajar. Años de rutas nocturnas, de desvíos para evitar a los federales o las básculas, de conversaciones con otros viejos traileros, todo eso se transformó en un mapa mental tridimensional. Había un arroyo, el lecho de un río seco, a unos 2 kilómetros más adelante. No era una ruta, era una cicatriz en el paisaje, un camino traicionero y lleno de arena que ninguna Suburban a alta velocidad se atrevería a tomar. Para un coche era el fin del camino, pero para un tráiler pesado, con la inercia y la tracción adecuadas, quizás era nuestra única oportunidad. La decisión se tomó en una fracción de segundo, un cálculo de riesgo que desafiaba la lógica. «¡Agárrate de algo!», le grité a Jimena, mi propia voz sorprendiéndome por su fuerza. «Voy a hacer una pinche». «¡Locura!». No esperé una respuesta. Giré el volante con toda mi fuerza hacia la derecha. El valiente protestó con un chirrido de metal y caucho. Salimos del camino de terracería, rompiendo una barrera de arbustos secos y cactos que arañaron el costado del tráiler con un sonido terrible. Por un segundo estuvimos en el aire y luego aterrizamos con un impacto que hizo que mis dientes chocaran y el mundo dentro de la cabina se convirtiera en un borrón caótico. El bidón de agua voló, mi termo de café explotó contra el parabrisas. Jimena fue arrojada con fuerza contra la puerta, pero se sostuvo. Estábamos dentro del arroyo. El tráiler se balanceaba violentamente, las ruedas luchando por adherirse a la arena suelta y las piedras.
Yo luchaba contra el volante, usando cada gramo de mi fuerza y experiencia para impedir que la carga nos jalara y el camión volcara. Era un paseo brutal, un castigo para el tráiler y para nuestros cuerpos, pero estábamos fuera de la línea de tiro. Por preciosos segundos estuvimos escondidos por la curva del lecho del río. Las luces de las Suburban desaparecieron de mi retrovisor. Sabía que no nos seguirían ahí. Tendrían que continuar por el camino de tierra hasta encontrar un punto de acceso más seguro, lo que les costaría tiempo. Tiempo era todo lo que teníamos. Pisé a fondo, el motor del Valiente rugiendo en protesta mientras se abría camino a través de la arena, levantando una cola de polvo que parecía un cometa. Ya no estaba huyendo, estaba atacando. Usando la tierra, mi conocimiento, mi tráiler como armas, en ese momento, en medio de ese caos, manejando como un demonio con el alma en llamas, me sentí más vivo que en toda la última década. El miedo todavía estaba allí, un pasajero helado en mi pecho, pero ahora tenía compañía, un propósito feroz e inquebrantable. Después de lo que pareció una vida entera, encontré una rampa de tierra apisonada que subía del arroyo a otro camino de servicio, aún más abandonado que el primero. El camión subió con dificultad, el motor casi muriendo, pero lo logró. Estábamos de vuelta en terreno sólido. Miré el retrovisor. Nada. Solo la oscuridad y el polvo que se asentaba lentamente. Lo habíamos logrado. Por ahora. Detuve el tráiler, con el motor en ralentí, su tic-tac sonando como un corazón jadeante. La cabina era un desastre. El café goteaba del tablero. Los papeles estaban esparcidos por el suelo. Estábamos ambos jadeando, los cuerpos adoloridos, cubiertos de polvo. El silencio volvió, pero era un silencio diferente. La adrenalina de la persecución comenzó a disminuir y como la marea bajando, reveló la tensión fea y cortante que estaba sumergida. Mi traición. Ella se giró hacia mí. El cabello era un desastre. Un corte fino sangraba en su frente por el impacto, pero sus ojos estaban enfocados y ardían con una furia fría. Tú, comenzó, la voz baja, pero cargada con todo el peso de lo que había hecho. No tenías derecho. No era una pregunta, era una sentencia. La rabia había envuelto, pero ahora era más profunda, más personal. Podría haber mentido, inventado una excusa, pero estaba cansado de mentir, principalmente a mí mismo. Miré al suelo de la cabina, al maletín forzado, el símbolo de mi violación. Lo sé, dije, mi voz saliendo ronca, pero tienes que entender, hace 10 años, lo perdí todo porque confié a ciegas. Porque yo era una mula y no lo sabía. Fui el último en saber que mi vida se había acabado. Me juré a mí mismo que nunca más sería el pendejo ciego en una historia que no era mía. No miré por curiosidad, Jimena. Miré porque no podía soportar la idea de ser usado como carnada de nuevo. Necesitaba saber por qué estaba arriesgando mi vida. Por primera vez le dije la verdad a una extraña. La verdad fea y patética de mi vida, y esperé su juicio. El silencio que siguió a mi confesión fue más pesado que el remolque de mi tráiler. Había expuesto la parte más fea y patética de mi historia, el pilar de vergüenza sobre el que había construido mi vida de exilio. Esperaba desprecio, quizás incluso una risa de burla. Lo que no esperaba fue lo que pasó. Jimena, la mujer de acero, la guerrera herida, me miró y la furia en sus ojos no desapareció, pero se transformó. El fuego se convirtió en brasas. Ella, que acababa de escuchar la voz de su compañero siendo ejecutado por un traidor, entendió mi lenguaje, el lenguaje de la traición. Vio al fantasma que me atormentaba y lo reconoció como un pariente de su propio fantasma. Silva era como un padre. «Y para Javier», dijo la voz ronca rompiendo el silencio. «Estuvo en su boda». Y con esa frase construyó un puente sobre el abismo entre nosotros. Un puente frágil,
hecho de dolor compartido. Ahora los dos sabemos lo que hay en el maletín, continuó, mirando hacia la oscuridad de afuera. Eso no cambia lo que hiciste, pero cambia a dónde vamos ahora. La dinámica en la cabina se alteró fundamentalmente. Ya no éramos una policía y su reacio conductor. Éramos dos sobrevivientes, dos testigos de misma sentencia, un mismo crimen, de una misma traición. La jerarquía se había disuelto. El objetivo ahora era mutuo: sobrevivir y hacer que la grabación de Javier Peña significara algo. No podemos ir a Hermosillo, dijo, más para sí misma que para mí. Silva va a controlar todas las entradas principales. Comandancias, puestos de la guardia, policía estatal. Va a activar a todo el mundo. Dirá que enloquecí, que maté a Javier y huí. Te va a pintar como mi cómplice. Tenía razón. Estábamos solos. La propia ley era nuestra cazadora. Sacó su celular, pero no había señal. El camino de tierra y el arroyo nos habían llevado a una zona muerta. El mapa que intentaba cargar no abría. Estábamos ciegos, heridos y siendo cazados por la maquinaria que debía protegernos. La esperanza era un artículo de lujo que no teníamos. Fue entonces cuando un fragmento de memoria, una historia contada por un viejo trailero años atrás, emergió de la niebla de mi cerebro. Una historia sobre un lugar que el tiempo olvidó. «Conozco un lugar», dije, y ella se giró hacia mí con los ojos interrogantes. Un antiguo pueblo minero, La Desolada. Fue abandonado en los 80 cuando se acabó la plata. No está en la mayoría de los mapas modernos. Queda a unos 30 kilómetros de aquí, a través de veredas que solo los viejos gambusinos conocían. Es un laberinto de cañones. Si logramos llegar allí, podemos esconder el tráiler, ganar tiempo, pensar. Vi la vacilación en su rostro. Confiar en el hombre que acababa de... Traicionar su confianza era un salto de fe que quizás no podría dar, pero al mirar por la ventanilla hacia la oscuridad vacía, supo que no tenía opción. «Guía el camino», dijo finalmente. «Pero si esto es una trampa, Julio, te juro que el cartel va a ser el menor de tus problemas». El viaje a La Desolada fue lo opuesto a la persecución frenética. Fue un arrastrarse lento y angustiante. Manejaba con los faros apagados, usando solo la luz de la luna para navegar por veredas que apenas existían. El Talasso, valiente, gemía con cada torsión, sus anchas llantas apenas cabiendo en los caminos estrechos. El silencio volvió, pero ahora era un silencio de conspiración. Con cada sacudida, ella emitía un pequeño gemido de dolor. Su herida en el brazo, ignorada durante la adrenalina, estaba cobrando su precio. En un momento de quietud, mientras maniobraba cuidadosamente por un tramo rocoso, la pregunta se escapó de mis labios antes de que pudiera contenerla. ¿Cómo era él, Javier? Se quedó en silencio por tanto tiempo que pensé que no respondería. Era irritantemente optimista, dijo finalmente, un fantasma de sonrisa en sus labios. Creía en el sistema. Creía que al final los buenos siempre ganaban. Era un buen hombre, el mejor de nosotros. La forma en que dijo «era» fue como un puñetazo en mi pecho. Estábamos cargando el legado de un hombre bueno en un mundo que parecía haber sido heredado por los malos. Llegamos a La Desolada poco antes de la primera señal del amanecer. El lugar era más fantasmal de lo que el nombre sugería. Casas de adobe derrumbándose, cuyas ventanas vacías parecían cuencas oculares mirando a la nada. El esqueleto de la torre de una iglesia se erguía contra el cielo que comenzaba a clarear. Un dedo huesudo apuntando a un dios que hacía mucho tiempo se había marchado. El aire estaba pesado con el silencio de los muertos y el olor a polvo y arrepentimiento. Era un lugar donde las historias iban a morir. Encontré lo que buscaba, una antigua galera de 1900, procesamiento de mineral grande y decrépita, cuya puerta de metal gigante estaba parcialmente caída.
Con un esfuerzo tremendo, logramos abrirla lo suficiente para que pudiera maniobrar el tráiler hacia adentro. Cuando cerré la puerta, la oscuridad nos tragó. Estábamos escondidos, estábamos a salvo y estábamos terriblemente atrapados. La seguridad de nuestro escondite fue una ilusión que se deshizo rápidamente. La realidad de nuestra situación nos golpeó con la fuerza de una pared de Montsindosios. Ladrillos. El medidor de combustible del valiente estaba peligrosamente cerca del rojo. La persecución y el viaje por las veredas habían consumido casi todo. Teníamos menos de medio galón de agua potable entre los dos. No teníamos comida. Y lo peor de todo, la condición de Jimena se estaba deteriorando rápidamente. A la luz débil de mi celular, vi que su rostro estaba pálido y cubierto de una fina capa de sudor, a pesar del frío de la mañana. Estaba temblando y cuando toqué su frente, ardía de fiebre. La infección de la herida de bala se estaba extendiendo. Nuestra fortaleza recién descubierta se había convertido en nuestra trampa. Estábamos acorralados no por balas, sino por el tiempo, el hambre y la enfermedad. La aparente victoria de la huida se había transformado en la más lenta y cruel de las derrotas. «Necesito ver esa herida», dije, la voz sonando más autoritaria de lo que pretendía. Ella protestó débilmente, pero no tenía fuerzas para detenerme. Saqué el botiquín de primeros auxilios del tráiler, una caja de metal oxidada con poco más que gasa, cinta adhesiva y un frasco de antiséptico a la mitad. Con cuidado, rasgué la manga de su chaqueta. La herida era fea. La bala había pasado de refilón, pero había rasgado la carne, y el área alrededor estaba roja e hinchada. La intimidad del momento era casi insoportable. Ahí estaba yo, el hombre al que tenía todas las razones para odiar, limpiando su sangre, cuidando su herida. Cada toque estaba cargado de una tensión extraña, una mezcla de culpa, cuidado y una proximidad física que era profundamente incómoda para ambos. Ella siseó de dolor cuando el antiséptico tocó la herida abierta, pero no se apartó. En esa oscuridad polvorienta, me permitió ayudarla. Me devolvió una pizca de confianza, no porque la mereciera, sino porque no tenía otra opción. Fue en medio de ese momento de vulnerabilidad extrema, con Jimena débil y febril, y yo completamente enfocado en detener el sangrado, que el mundo se acabó. El Schloss. Sonido. Comenzó bajo, un zumbido distante que podría ser el viento, pero creció, convirtiéndose en el ronroneo inconfundible de múltiples motores. Y no era el sonido apresurado de la persecución de antes. Era un sonido lento, metódico, confiado. El sonido de una red cerrándose. Se me heló la sangre. Miré a Jimena y vi el terror absoluto en sus ojos. Lo entendió al mismo tiempo que yo. Él no nos estaba cazando, nos estaba pastoreando. Él conocía este lugar. Quizás era un punto de encuentro de emergencia que ella misma había establecido, un lugar que creía seguro, pero que él, su mentor, su comandante, siempre supo. La traición era más profunda, más perversa de lo que podíamos imaginar. No solo quería matarla, quería destruir su esperanza primero. Salí de la galera y lo que vi confirmó nuestra peor pesadilla. No eran las Suburban negras del cartel, eran 4 patrullas oficiales de la Guardia Nacional, bloqueando la única salida del cañón. Los oficiales bajaron no con la urgencia de una captura, sino con la calma de quien ha llegado a su destino. Y entonces apareció él, el comandante Silva. Descendió de una de las patrullas. El uniforme impecable, una sonrisa paternal en su rostro bien parecido y bronceado. No parecía un monstruo, parecía un héroe de película, viniendo a rescatar a su oficial perdida. La disonancia entre su apariencia y lo que yo sabía de él era nauseabunda. Era el mal vestido con el manto de la ley. «Jimena, querida», llamó.
su voz resonando por el cañón, llena de una falsa preocupación que me revolvió el estómago. «Gracias a Dios te encontramos. Estábamos todos tan preocupados por ti». La derrota fue instantánea y absoluta. Antes de que pudiera reaccionar, Jimena, movida por una última ola de furia y adrenalina, apareció a mi lado con su pistola en la mano. «¡Traidor de mierda!», gritó, la voz débil por la fiebre. Logró disparar una vez, el tiro resonando descontroladamente por el cañón antes de que una ráfaga de disparos viniera en respuesta. Sentí un impacto en mi pierna, un dolor agudo que me derribó, pero lo peor fue ver a Jimena caer a mi lado, un nuevo agujero de bala en su muslo, un gemido de dolor escapando de sus labios. Yo estaba desarmado, herido, tirado en el polvo. Los hombres de Silva avanzaron rodeándonos. Vi al comandante Silva acercarse, la sonrisa aún en su rostro, mirándonos a los dos, patéticos y derrotados. Estaba de vuelta en el punto cero, impotente, un daño colateral, un don nadie viendo al mal vencer con una sonrisa en el rostro. La huida, la lucha, la confesión, todo había sido en vano. La grabación estaba en el suelo de la cabina, inútil. Estábamos acabados. La oscuridad estaba ganando. Tirado en el polvo, con el dolor de la pierna gritando y el sabor a sangre y derrota en la boca, observé la escena como si fuera una película en cámara lenta. El comandante Silva se detuvo frente a Jimena, que intentaba inútilmente levantarse. La miraba desde arriba, no con rabia, sino con una decepción paternal que era 1000 veces más cruel. «¡Ay, Jimena!», dijo negando con la cabeza. «Siempre tan terca, tan llena de fuego, igual que Javier. Y mira a dónde lo llevó eso. La lealtad ciega es una virtud de tontos, querida. Él nunca lo entendió». Escuchar el nombre de Javier salir de la boca de ese monstruo, usado para burlarse de la mujer que intentó honrar su memoria, fue la chispa. Una chispa que encontró el último barril de pólvora en mi alma cansada. En ese instante, el rostro del Julio víctima, el Julio cínico, el Julio que huía, se deshizo en polvo, y en su lugar surgió algo que no había visto en más de una década: la furia de un padre. La imagen del rostro de mi hija Sofía tomó mi mente. ¿Qué le diría a ella si pudiera verme ahora? ¿Que morí tirado en el polvo como un perro? No, ya no. Una idea loca, suicida y absolutamente perfecta floreció en el caos de mi mente. No tenía una pistola, pero tenía 40 toneladas de acero y furia a pocos metros de distancia. Tenía al valiente y dentro de él tenía otra arma, una que Silva y sus hombres nunca podrían prever: el viejo radio de banda civil, mi voz, la voz de Javier. Era un plan sin retorno, un boleto de ida, pero por primera vez en mi vida no estaba pensando en mí. No estaba tratando de salvarme, estaba tratando de incendiar su mundo, aunque tuviera que arder con él. La decisión estaba tomada. No iba a morir como un daño colateral en la historia de otra persona. Iba a ser el autor del final de esta historia. Comencé a arrastrarme. Cada movimiento enviaba oleadas de agonía por mi pierna herida, pero el dolor era un combustible. Silva y sus hombres estaban ocupados, saboreando la victoria, rodeando a Jimena. Para ellos, yo era basura, un trailero insignificante que ya estaba fuera de combate. Me subestimaron de lo que es capaz un hombre sin nada que perder. El polvo se me metía en los ojos, la grava me rasgaba la piel de las manos, pero yo seguía. La puerta de la cabina parecía estar a un kilómetro de distancia. Mi mente repetía un mantra silencioso, una oración a santos que ya había olvidado. Por ella, por Javier, por mi niña, por mí. No me estaba arrastrando hacia la seguridad, me estaba arrastrando hacia mi arma. Con un último esfuerzo gutural, logré izarme dentro de la cabina. El alivio fue instantáneo pero corto.
Mis manos, temblorosas y ensangrentadas, buscaron en el suelo y encontraron el teléfono satelital. Estaba allí, frío y pesado, el alma de un hombre muerto en mis manos. Miré el tablero, mi viejo Radio Cobra, mi compañero de tantas noches solitarias. Recordé una maña que los traileros usaban para transmitir música desde un reproductor de MP3 por el radio. Era simple, sostener el auricular del aparato cerca del micrófono del radio. Una mexicanada, una solución de hombre común, y era todo lo que tenía. Mis manos torpes, resbaladizas de sudor y sangre, se prepararon para mi última y única transmisión. Encendí el radio, el familiar siseo llenando la cabina. Giré el selector de canales al 9, el canal de emergencia, el canal que todos, policías y tráileros, monitorean. Giré la perilla de volumen al máximo. Sostuve el teléfono satelital con una mano y el micrófono del radio con la otra. Era un acto de sacrificio final. Al transmitir en esa frecuencia, estaba encendiendo un faro, gritando nuestra posición exacta a cualquiera que estuviera escuchando. A los buenos y a los malos. Me estaba convirtiendo en el blanco. Respiré hondo una última vez. Miré por la ventanilla la escena de Silva acercándose a Jimena con esposas en las manos, y apreté play. La voz de Javier Peña, amplificada y distorsionada por el radio, explotó en la quietud del cañón. La escolta era una trampa. Nos traicionaron. El sonido salió no solo de mi tráiler, sino, me imaginé, de los altavoces de cada una de las patrullas de Silva. Vi la escena desarrollarse como una pesadilla. Los policías corruptos se congelaron. Se miraron entre ellos. La confusión transformándose en pánico. La acusación no era anónima, estaba en el aire para que todo el estado de Sonora la escuchara. El comandante Silva, fue Silva. Nos vendió al cartel. El rostro del comandante Silva, antes tan presuntuoso, se contorsionó en una máscara de furia y pánico. El rey estaba desnudo, y su crimen estaba siendo transmitido en vivo desde el infierno. En ese segundo de vacilación, en ese momento en que el universo pareció contener la respiración, actué, con la adrenalina anestesiando el dolor. Pisé el embrague con mi pie bueno y con la mano forcé la palanca a primera velocidad. Pisé el acelerador con toda la fuerza que me quedaba. El valiente, mi viejo guerrero herido, rugió como un animal enfurecido y se lanzó fuera de la galera. No apunté a los hombres, apunté a lo único que les daba poder, sus vehículos. El Kenworth de 40 toneladas golpeó la fila de Chargers de la Guardia Nacional como un meteoro, el sonido de metal retorciéndose, de vidrio explotando. Fue la música más dulce que jamás he escuchado. Creé una barricada de caos y destrucción, bloqueando la salida del cañón con sus propios coches. La colisión fue la distracción perfecta. Mientras el caos reinaba y los hombres de Silva intentaban entender qué había pasado, Jimena vio su oportunidad. Movida por una fuerza que no sabía que aún poseía, se lanzó hacia adelante, no para atacar, sino para rodar cerca de Silva. Con un movimiento rápido y entrenado, le arrebató la pistola de Mendelsohn, la pierna, su arma de respaldo. En el exacto momento en que ella apuntó el arma a la cabeza de su excomandante, los primeros sonidos de sirenas lejanas comenzaron a resonar por las paredes del cañón. La caballería estaba llegando, la policía estatal, los federales honestos, cualquiera que hubiera escuchado la transmisión de un hombre muerto. La sonrisa de Silva había desaparecido. En su lugar solo quedaba la cara de shock de un hombre que había perdido el juego. Abrí los ojos y lo primero que vi fue la luz del sol. Una luz limpia, cálida, entrando por una ventana que no estaba polvorienta. Estaba en una cama, con sábanas blancas y olor a desinfectante. Mi pierna estaba elevada, envuelta en yeso. Un hospital. Habían pasado algunos días, o quizás una semana. La puerta de la habitación se abrió
y Jimena entró, empujando una silla de ruedas. Llevaba un pijama de hospital, el brazo en un cabestrillo y la pierna también enyesada. Había ojeras profundas bajo sus ojos, pero la fiebre y el miedo se habían ido. En su lugar había una calma exhausta. Se detuvo junto a mi cama y nos quedamos en silencio por un momento, dos soldados rotos después de la guerra. Entonces, una pequeña sonrisa tocó sus labios. «Miraste en el maletín, idiota», dijo, con voz suave. Le devolví la sonrisa. «Sí», respondí, y por primera vez en 10 años vi lo que tenía que hacer. La investigación sobre Silva había desmantelado una de las redes de corrupción más grandes del Estado. La voz de Javier Peña había sido escuchada. Meses después, la carretera era la misma, pero el hombre que la manejaba era otro. El valiente tenía cicatrices, igual que yo, pero ambos habíamos sido reparados. El desierto seguía siendo vasto y silencioso, pero el vacío ya no estaba dentro de mí. El santuario de mi cabina ya no era una prisión de soledad, sino un lugar de paz. El rosario seguía colgado en el espejo, pero ahora, de vez en cuando, lo sostenía. La foto de Ana y Sofía seguía en el tablero, pero ahora la miraban no con vergüenza, sino con una promesa silenciosa de ser un hombre del que ellas pudieran estar orgullosas. Sonó mi celular. Era mi hermana. Por primera vez en años, deslicé el dedo por la pantalla y contesté. «Hola, mana», dije, y la sorpresa en su voz fue la recompensa más dulce del mundo. No sé qué me depare el futuro, pero sé que ya no estoy huyendo. Estoy en la carretera, pero esta vez estoy manejando a casa. Ahora que conoces el viaje de Julio y has visto cómo encontró su fuerza en el momento más oscuro, recuerda, el poder de reescribir tu historia está dentro de ti. Así como Julio usó su tráiler y su coraje para enfrentar a sus demonios, tú también tienes las herramientas para vencer tus propios desafíos. ¿Has vivido un momento decisivo que cambió todo en tu vida? ¿Cómo te ayudó el coraje a superar un obstáculo que parecía imposible? Comparte tu historia de superación en los comentarios de abajo. Tu experiencia puede ser la inspiración que alguien necesita leer hoy. Y si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, no te perderás ningún otro relato de superación que pueda transformar tu perspectiva y fortalecer tu camino. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora para ver otra increíble historia de resiliencia y descubrir cómo una decisión puede cambiar un destino para siempre. Fue un honor compartir la carretera contigo hoy. Que el coraje y la fuerza que encontraste aquí te acompañen en cada kilómetro de tu vida. Hasta el próximo relato.